¿Por qué hay tantos mods de Friday Night Funkin' y por qué son buenos? Esas son las dos preguntas que me hice al volver al juego base por la actualización del blanquito pelirrojo. El primer mod que vi fue la canción Silly Billy de Hit Single. Y al terminarla me quedé en plan, ¿pero qué carajo acaba de pasar? I mean, I was looking at Silly Billy. I wasn't playing it, but I checked it out. I guess that's called Hit Single, and Silly Billy's the song from it. But of course, I saw all that. That's so crazy that we launched the game after like the most mega fucking huge ass mod and like forever comes out. That was ridiculous. I was so happy. Alex, I saw that popping off and I watched the video of it. I was like, this is sick. And then I was like, yo, they don't even know. They don't even know that tomorrow they get to have more. Habiendo escuchado todas cosas negativas de gente diciendo que sí tienen mala música, que son molestos, que son esto, que el otro, mis expectativas sobre ellos eran bajas, hasta que los probé, y mi reacción fue en plan, espera un segundo, ¿los mods de Friday Night Funkin' son buenos? Siempre me han gustado los juegos de ritmo con charts creados por la comunidad, pero nunca pude encontrar uno que no sea muy japonés y o muy competitivo, en el sentido de que las canciones son todas de Animu y la comunidad se centra en simplemente hacer charts muy difíciles. Algunos te hacen algo un poco más divertido, pero pocos lo hacen. Hi everyone, it's me, your girlfriend. Like, come on, if you want to date me, you're gonna have to beat my dad in a singing battle. So you're gonna have to fucking figure out how to play the game, right? Alright. 3, 2, 1, go! Los mods de Friday Night Funkin', en cambio, se centran más en dar una experiencia divertida que un desafío. La animación, los personajes, el carisma, los colores, la música, las mecánicas, las cinemáticas, las historietas, los easter eggs, las interfaces bonitas, entre otras cosas, son una bocanada de aire fresco en comparación. Además son más variados y americanos. Te crean básicamente un juego en vez de solo un simple mapeado de una canción. Están entre medio de ser charts de juegos de ritmo y fangames. En resumen, las cualidades del juego base se pueden aplicar a los mods. But the game is fun. Yeah. It's like DDR, I think it's the name. Yeah, Dance Dance Revolution. Yeah, it's the music is good. You see the characters, it's like they're simple, they're fun to look at. It's just fun. That's a nice way to say it. But yeah, you're right. Because you see it and you see the picture and you're like, this looks amazing. And you hear the music and you're hooked forever. Yeah, exactly. Lo que hizo Friday Night Funkin' popular fue que introdujo a jugadores que no saben nada de juegos de ritmo al potencial divertido que tienen estos mismos. Y desafortunadamente por esto mismo, muchos jugadores normales, como viciados de juegos de ritmo competitivos, no le tienen una opinión muy positiva. Yo estando entre medio de estos dos tipos de jugadores, cuando Friday Night Funkin' salió, me parecía divertido, pero que le faltaba pulido, y los charts no eran buenos, así que no le eché mucha atención a los mods, cosa que no es un problema actualmente tanto con los mods como con el juego base, porque los motores de juego que hay son más robustos, los mods más elaborados que toman más trabajo fueron saliendo, y los modders se volvieron más experimentados en hacerlos más pulidos y divertidos.
buenos. Tienen sus problemitas y todavía les falta mejorar, pero soy capaz de disfrutarlos por todo el resto que me ofrecen. Mientras que el contenido hecho por la comunidad de otro juego de ritmo, el desafío sería el punto central y si es muy fácil, pasa a ser aburrido. Me da igual, por ejemplo, que el chart de un mod de Friday Night Funkin' sea muy fácil, porque aunque haga 99% de puntería la primera, me he divertido. No solo son divertidos, sino que hay una gran cantidad de ellos, y aunque haya un poco más de algunos tipos que otros, tienen bastante variedad, de modo que no importa el tipo de cosas que te gusten, hay un 99% de probabilidades de que hayan mods que se sientan específicamente hechos para ti, que se relacionen a tus gustos, incluso si sos un sucio latino. No te entiendo. ¿Qué mierda dices? Es la... ¡No! ¡Eric! ¿Cómo que Eric? La gente suele bromear con el hecho de que si existe, hay un mod de Friday Night Funkin' de ello. Desde que salió Weekend 1, he jugado más de 100 mods. La gran mayoría son los que me interesaban personalmente, mayormente mods relacionados al juego base, videojuegos y personajes originales. Pero claro, eso es solo mi experiencia. Hay bastantes más fuera de estos. Por ejemplo, debido a estos dos personajes del juego base, hay una comunidad muy fuerte centrada en el horror y creepypastas. Probé un par como Step Right Up y está buenísimo, la verdad. Incluso haciéndome probar Yume Nikki, que no sabía que era un juego de horror gratuito muy bueno. Pero los creepypastas me interesan poco y nada, así que los ignoré muy fuerte. Hay adaptaciones sobre videojuegos, series, pelis, libros, países o lo que sea. El hecho de que sean esencialmente estas animaciones musicales jugables, con todos estos pequeños detalles graciosos, hace que se sientan como una celebración de esa cosa que te gusta. Y es un sentimiento muy bonito el que múltiples personas se hayan trabajado el hecho de que salga a la vida de manera gratuita para que la gente lo disfrute, además con sus pequeñas referencias graciosetas. But I've been assigned to a secret mission, and I ought to make haste. To run! To run? To run? To run! To run, to run, to run. De modo que se nota que están hechos por gente que les gusta lo que están adaptando, algunas siendo bastante de nicho, de gente que está muy metida en el mundillo de este. Y es como, oh, no tenías que hacerlo, pero aún así lo hiciste. But I just wanted to add like a little extra thing that people wouldn't expect. Honestly, that's my go-to for every update. The reason so many songs in this mod feel a bit random are because I always try to add something obscure that like not everyone will know about. Otro buen ejemplo sobre este sentimiento es la reacción de Señor Pelo al Funkin' Crew metiendo a Skiddy Pump en el juego. Phantom Arcade came to me and be like, "Hey, dude, can you give us the permission of using your character?" And I'm like, "What? Hell yeah, do it, yes, what do you need? Anything, just tell me." I was so fucking excited when I saw that. I'm like, oh. That's so good. I took hours playing that fucking level. It's the second week and it's like, damn, this is fucking hard. Jesus Christ.
Incluso aunque sea del juego base, el sentimiento es exactamente el mismo, en la manera que representa a los personajes de Newgrounds. Voy a estar eternamente agradecido con Friday Night Funkin' por haberme introducido a There She Is, a Ena y finalmente darle la oportunidad a Punch Punch Forever, que lo tuve muchísimo tiempo pendiente de ver. El empujoncito final para verlas, siendo que estén los personajes de las animaciones de fondo en uno de los escenarios del juego, y ahora forman parte de mis animaciones favoritas de todo internet. Me encanta el hecho de que haya tantos mods sobre videojuegos, los disfruté un montonazo. También tienes cosas como Purple Guy, que es un entremedio de una adaptación y algo original con su propio carisma, que casi hasta puede ser disfrutado sin saber de dónde viene. Esto es un modo de 5 noches con Federico. Los que se centran en ser más o menos basados en el juego original son los típicos fangames de cualquier otro juego, siendo interpretaciones de distintas situaciones que perfectamente podrían estar en el juego base, como de una posible Weekend 2 de Pico contra Cassandra, increíblemente bien hecha. De distintos personajes de Newgrounds, como Cassette Girl, Tricky, Hankman, Alien Hominid, entre otros. Los desarrolladores de Friday Night Funkin' reconocen el mod de Cassette Girl como una perfecta representación de cómo querrían haberla implementado en su juego, e incluso al músico del mod lo contrataron para hacer tremendos musicotes como este en el juego oficial, junto con otros modders. A su vez hacen remixes, cambiando cosas del original, pero siendo más o menos parecido, como cambiar los diseños de los personajes, el tono del juego, situaciones como volver el Dating Simulator de Week 6 en un juego de peleas, volverlo una versión vieja de consola portátil que canta en palabras. No sabría cómo explicar este estilo, pero me encanta. Esencialmente mantienen el estilo original del juego, pero elevándolo a su propia manera. Y hablando de personajes más o menos cambiados, hablemos de los personajes originales. No solo hay muy buenos mods fieles a Friday Night Funkin', a la vez que adaptaciones a cosas ya existentes, sino que hay otros que crean algo propio. A veces la única similitud al juego original siendo solo la base de que es un juego de ritmo animado. Personajes como un tipo con personalidad explosiva, Garcelo, que si no lo conoces, agachate y conocelo. Este animal que le gusta mucho tocar la trompeta, que no sé qué tipo de animal es, pero me encantan sus poses cuando toca. Esta cabra satánica con un fantasmita de mascota, los fantasmitas Spooky Scary Uga Buga. You just got spooked! You just did the same thing I did! It's different because I was the one who did it!
Booga booga! Esta pava que mató 2 Pikachus y se pegó sus colas en sus auriculares, o este gato chiquito japonés manco y este otro negro bilingüe español y portugués pervertido, un pajarraco que las notas son comida y va comiendo las que das correctamente, esta goma de borrar, esta ranita, este pavo con los cordones desatados que no sé su personalidad, solo sé que tiró a boyfriend de un edificio, pero su diseño se ve bastante bien. Y esta Bnui pícara a tope de cool, el cual su mod es buenísimo. O la superior de todas, Niku, la alien voladora que copia las voces y las canciones de los demás. Haciendo una muy buena forma de meter referencias a otras cosas de modo que tenga sentido, y cada vez que otro mod la usa le meten a Niku sus propias voces y referencias únicas, o el entero mod de Twinsomnia, que por alguna razón que todavía no entiendo le dediqué un video entero. También todos los personajes de Cruel Whispers, tremendos diseños y tremendísimo mod en todos los aspectos. Si arreglaran un par de bugs que tiene y le agregan un modo difícil, te lo compraría en Steam por 2 pavos perfectamente. Está dirigido por el director de la primera versión de Indie Cross y es infravaloradísimo en comparación con este, lo cual es algo recurrente con los personajes originales más actuales. Reciben menos reconocimiento del que se merecen. Ojalá le hagan más casito a la gente. Hey, buddy! You okay? You look kinda tired. Do you need a moment? Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Heck, I could go for a nice, relaxing defragmentation myself. But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? A su vez, algunos pocos hasta hacen sus propios juegos, saliendo de la burbuja de Friday Night Funkin', como Indigo Park, el cual aunque no es la gran cosa, me encanta el mapache nerd autista de los trenes, bastante relatable. Es como GLaDOS de Portal pero buena persona, y los desarrolladores están bastante pendientes con el feedback de los jugadores. Y ahora otro grupo de gente ha FNFizado al mapache. O Scratching Melody, tremendo juego de ritmo que referencia a múltiples juegos de Sega con la mecánica divertida de crearte tu propio remix de la canción, que inicialmente los personajes cantaban haciendo bips y boops, pero las canciones rehechas actuales son con letra y ahora es más su propia cosa. O también al revés, desarrolladores de videojuegos haciendo mods. Todavía no me puedo creer que el creador de los juegos de Spark haya hecho los mejores plataformeros en plan Sonic que hay, terminando la trilogía de sus juegos con el final más exageradamente estúpido y como guinda del pastel, un pinche mod de Friday Night Funkin' en los créditos, que ni siquiera es un mod, sino que lo programó todo desde cero.
Varios mods, entre comillas, ni siquiera son una modificación del juego base, sino que todo está programado desde cero como este. También están los 3 juegos simultáneos que está dirigiendo Saruki, en las que uno es un entremedio de algo original y un mod. Otro es un juego propio sobre la historia de Niku como personaje que no tiene nada que ver con Friday Night Funkin', y luego Hotline 024. And Hotline 024, we're reworking the gameplay system. Like, it's not even going to be a reading game. Wow. Oh my gosh. Yeah, that's insane. Yeah, it's basically using the engine, Friday Funkin' to change something so much that it doesn't even resemble the real thing. Y por último, lo negativo. Como son fangames hechos de manera gratuita, por gente que probablemente sea su primera experiencia haciendo un juego, no voy a mencionar o mostrar específicos. Así que probablemente el Juan del futuro que edita va a meter mi imagen de perfil con gafas de sol encima del prota de Persona 4 bailando. Las cosas malas serían: primero, lo típico de cualquier comunidad de cosas fan, el ser demasiado ambiciosos y al final nunca terminando lo que prometían. Entre otras cosas, como que la calidad de la música varía de mod a mod. Es recurrente el hecho de que aunque la instrumental sea buena, los bips y boops no suenan bien. Hay bugs y crasheos ocasionales. No me gusta el uso excesivo de memes en algunos. Los memes son jocosos, pero en moderación. Las mecánicas a veces están mal enseñadas. No me gustan las flechas o ataques que te matan de un toque, mientras que me gustan su añadido. Las mecánicas que agregan suelen hacer el juego menos divertido que más divertido, a excepción de algunos, aunque los más actuales tienden a tener mejor jugabilidad, más divertida y bien enseñada, como la mecánica de cambiar de día y noche, el escenario en Funky Moon Leap, al solo poder darle a las notas amarillas cuando es de día y las violetas cuando estás de noche. Pero incluso si tengan un fallito acá y allá, muchos siguen siendo disfrutables al estar hechos por personas que se nota que se divirtieron haciéndolo con bastante pasión por detrás, al hacer una cosa bonita para que la gente la disfrute. Pero la comunidad del juego es una cosa. 2 problemas comunes siendo gente esparciendo rumores falsos, sin confirmar si es verdad lo que hizo José Antonio, o tratar muy mal a gente por hacer un mod que no les gusta. Al ser una comunidad mainstream, hay mucha gente indeseable, y es bastante desmotivador ver tanto dramita, pero al mismo tiempo, hay un montón de creaciones y buena gente a la vez. Muchos, al igual que con cualquier cosa que se vuelve muy popular, son pesimistas sobre ello y mencionan que por esto no son capaces de apreciar todo lo bueno. Pero a fin de cuentas, en mi experiencia personal, creo que hay bastante más bueno que malo. 5, 3, 2, 1, go! I'm still kind of just blown away by the fact that people make all this stuff for this all the time. It really is like bizarre to see like just insanely talented people all the time just like making stuff for this just because they like it. I have seen people be like pessimistic and like talk about stuff they don't like about the modding community, but I think like, I don't know. It sounds corny to say,
But I think it's very beautiful that people like to just make stuff that they like. I think so long as somebody's making something that they really enjoy and they're doing it because they're having fun and believe in it, I think that that's very pure. That's very good.